Me imagino que usted está listo porque nuestro Gilata Frodo ya está listo, Gilata. Listo, listísimo para la siguiente clase. Especial, mire, su cuadernito, todo listo. Me alegra mucho y he ido practicando también, ¿verdad? El porque fin hemos de semana, estos días, hemos estado practicando. ¿Qué letras recuerda? ¿Qué palabras recuerda? Me acuerdo de... hemos hablado sobre las bocas. ¡Cero! ¡Cero te voy a poner! Vea sus apuntes, Gilata. Bueno, atención, por favor, porque vamos a dar continuidad. Fonemas exclusivos de la lengua aymara. En esta ocasión vamos a conjugar con la letra K, ¿ya? Con la letra K. Atención, por favor. Aquí está. Kuti. Esta es una simple. Kuti se lee como se escribe. Kuti, que quiere decir regreso. Con esto podemos construir muchas oraciones. ¿No ve? Kutan hatainao. Había vuelto, ¿no? Pero ya eso hay que ir, ya también más adelante seguramente vamos a hacer oraciones también, Gilata. Kuti, regreso. Kuti, regreso, Kuti. regresar también, ¿no? Kuti, 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 Kuti. kuti, no kuti, kuti, Kuti. porque es simple. así es. Kuti, ¿ya? El siguiente, el que tiene apóstrofo, mucha atención. Kuti, 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 Kuti. que sería la pulga. Ay, ay, ay. A ver, una vez más. Kuti. Kuti. Muy bien. Kuti, entre kuti hay mucha diferencia. Kuti, Kuti, pulga. pulga, Piojo también. pulga, kuti. Pulga. Kuti. Kuti. Porque fiojo es otra cosa. Tenemos otro, ¿ya? Ah, muy Atención, bien. kuti, porque tiene apóstrofo. Kuti y kuti son totalmente diferentes. La pronunciación en aymara es importante, ¿ya? Muy bien. El siguiente, la simple. Utilizamos nuevamente y conjugamos con la letra K. Kaya. Calla. Kaya. La calla. Se pronuncia como se escribe. Kaya. La kaya, ¿no? Que es un alimento deshidratado. La oca deshidratado en este caso. Kaya. Muy bien. A ver, Calla. una kaya. Anote, por favor, le voy a tomar examen, ¿ya? El siguiente. Kaya. Jaya. No. Kaya. Calla. Kaya. Calla. Una vez más. Calla. Calla. Muy bien. Muy Que es bien. aquel. Aquel. Kaya. Calla. Aquel. Kaya. Vamos a ir construyendo más adelante oraciones. Kawainaha, porque aquel joven, así, ¿no? ¿Ya? No tan joven, pero... No tan joven. Kaya. En esos Aquel. detalles, ya. Kaya, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entre kaya y kaya igual hay mucha diferencia, ¿ya? Así. La simple y la que tiene la H, que es la kaya. Kaya, ¿ya? Jaya. ¿Ya? Calla y jaya. Otra vez. Calla y jaya. Muy bien, Muy muy bien. ¿Ya? Me encanta ese tipo de alumno. El siguiente. Kuyu, Cuyu. kuyu, Cuyu. Cuyu. no kuyu, No cuyu. sino kuyu, Cuyu. kuyu, que Kuyu. sería codorniz. Ah, Una vez más. cuyu. Kuyu. El siguiente, atención, es kuyu, Cuyu. kuyu, Cuyu. que es madera. Ah, pensé que era el que no comprendía. El ese que no medio se oído. escucha, ¿no ve? Sí, medio cuyu. cuyu le decía. Medio cuyu, sí. No, ahí se dice, ¿no? Pero sí. es madera. Pero es madera. Cuyu es su traducción, ¿no? Cuyu. Cuyu. A ver, ahora sí, una vez más. Estas dos últimas, por favor. A ver. Cuyu Cuyu. es que la codorniz. Codorniz. Cuyu y uyu, Mm. madera. Con cuyu, por ejemplo. Kakuyuja hachawa. Aquel codorniz es grande. A ver. Kakuyuja hachawa. Hachawa. Kakuyuja. Hachawa. Kakuyuja. Kakuyuja. Cuyu es codorniz, Codorniz. o el del... Codorniz. Porque Kakuyuja. uyuja. Kuyuja no ku. Ah, ya. Kuyu. Cuyu. Kuyuja hachao. Kakuyuja. Hachawa. Hachao. Es grande. Esa ¿no? codorniz Es grande, exacto. ¿Ya? Con el kuyu. Cuyu. Con el kuyu. Acá kuyuja. Walihatiu. Acá uyuja. Waihatiu. Walihatiu. Walihatiu. Acá kuyuja. Acá uyuja. Walihatiu. Hatiu. Esta mesa, esta madera es bien pesada. muy bien. ¿Ya? Acá kuyuja. Walihatiu. Acá uyuja. Walihatiu. Hatiu, Walihatiu. es bien pesada.
Muy bien. ¿Ya? Va a ir asociando, por favor. Vamos a ir construyendo también oraciones para que nuestros hermanos y nuestras hermanas vayan también asimilando, que se le haga de manera natural hablar. No se olvide, no es aymarañol, sino aymara, la pronunciación es importante. Y Gilata, ¿alguna pregunta? Una pregunta. ¿Una palabra puede tener diferentes significados? Sí. ¿O solamente una es...? Tiene varios significados. En eso vamos a ir entrando también. Perfecto. Sí, podemos hacer muchas oraciones. No simplemente se respeta esto, sino también de ahí salen muchos derivados también. Muy bien. Vamos a ir hablando de esto. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias por acompañar este Cuyaquita. espacio, aprendiendo a hablar aymara.